Estimados alumnos, continuando con el curso de Econometría 1, veremos en esta ocasión las propiedades numéricas y estadísticas de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios con k variables y derivaremos el estimador de sigma cuadrado. Antes de continuar con esta clase, asegúrese de repasar lo siguiente. El álgebra de matrices, repase todo lo que corresponde a la suma, multiplicación, transposición, factorización, etc. de matrices. Eso lo puede encontrar en otro video que hemos subido sobre álgebra de matrices. Asimismo, resalto el tema de las propiedades de la traza de una matriz que vamos a usar en este video. Y también recuerden la definición de la varianza de un vector aleatorio, es decir, la idea de la matriz de varianzas y covarianzas. Pasemos a las propiedades numéricas de la estimación de beta sombrero. Veamos ahora algunas propiedades numéricas que se derivan de la estimación MCO, pero esta vez en la versión matricial. Vamos a ver que en sí son las mismas propiedades que encontramos en el caso del modelo de dos variables, aunque también veremos que aparecen algunas propiedades nuevas. La primera propiedad dice que la matriz X y el vector de residuos son ortogonales, que matemáticamente se escribe así, como X traspuesto por E igual a 0. Para comprobar esto, bastaría con recurrir a las ecuaciones normales, que en matrices es la ecuación normal matricial. Aquí está escrita nuevamente, y manipulando esta ecuación vamos a encontrar lo siguiente. Factorizando el término menos 2, me queda X traspuesto por Y, menos 2 por X traspuesto por Y, menos X traspuesto por X por beta, esto igual a 0. El menos 2 lo puedo obviar, porque lo que tiene que ser 0 es el paréntesis. Y factorizo X traspuesto, fíjense, esto es una factorización por la izquierda, quedándome X traspuesto por Y menos X beta. Y Y menos X beta es la definición del residuo E, por lo tanto esto termina la demostración. X es ortogonal en el sentido matemático a los residuos. Notar que este resultado significa lo siguiente. Fíjense que la matriz X se transpone, ¿no? Es X traspuesto por E. Cuando transponemos la matriz X, lo que era una columna de unos se convierte en una fila de unos, y al multiplicar a la columna E de los residuos me va a dar la sumatoria de los residuos, y eso debe ser igual a 0. Y asimismo, al estar X traspuesto, cada columna, que era cada variable, va a estar expresada como una fila, y esas filas multiplicando por la columna de los residuos me va a dar las siguientes condiciones. Que la sumatoria de los residuos multiplicado por la segunda variable debe ser igual a 0, y así sucesivamente hasta tener la sumatoria de los residuos multiplicando por la variable xk igual a 0. Es decir, todos los regresores van a ser ortogonales a los residuos. Okay, esto generaliza el resultado del modelo de dos variables, donde teníamos sumatoria de e igual a 0 y asimismo sumatoria de e por el único regresor igual a 0. En este caso se cumple para todos los regresores. La segunda propiedad numérica es esta, que dice el promedio de y de la endógena es igual a x promedio por beta. X promedio viene a ser el vector fila de todos los promedios de todas las x, y beta es el vector columna de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, como una columna. Este resultado generaliza la idea de que la recta estimada pasa por el punto de los promedios. En este caso, el punto de los promedios sería un punto x2 promedio hasta xk promedio, y promedio, ¿no? Es de dimensión k. La tercera propiedad dice el promedio de la endógena es igual al promedio del pronóstico. El promedio de la variable endógena es igual al promedio de la predicción del modelo y sombrero igual a x por beta sombrero. La cuarta propiedad numérica más bien es la definición de una matriz. Vamos a definir una matriz muy importante que se va a utilizar bastante en este curso. Esto es lo que se llama la matriz generadora de residuos. Se puede obtener el vector de residuos de una estimación MCO mediante una matriz que vamos a llamar generadora de residuos. ¿Cómo es esa matriz que genera residuos? Para obtenerla de la definición del residuo tenemos lo siguiente. El residuo es igual a el vector columna de la endógena menos x por beta sombrero. Reemplazo en la expresión anterior la definición de beta sombrero en matricial, que es x traspuesto por x a la menos 1 por x traspuesto y. Entonces me queda toda esa expresión.
Y luego lo que voy a hacer acá es voy a factorizar el vector Y. Y es una factorización por la derecha. Factorizando el vector Y me va a quedar la matriz de identidad menos esa expresión que dice x por x transpuesto por x a la menos 1, x transpuesto. Muy bien, a todo lo que está entre corchetes vamos a llamarlo M. Y este M es justamente la matriz que genera residuos. Entonces, observen, M es una matriz n por n que al premultiplicar al vector y genera los residuos E de la estimación de Y contra las variables en X. Se puede tomar a M como una especie de matriz transformadora de la endógena y la convierte en residuos. Así, por ejemplo, si yo multiplico a M por Z, lo que tendré como resultado son los residuos de regresionar a Z contra las X. Y así sucesivamente. Bien, esta es una forma directa de obtener los residuos. Bueno, esta matriz M es de suma utilidad en econometría utilizando álgebra de matrices, así que vale la pena que revisemos algunas de sus propiedades. Algunas propiedades de M son las siguientes. En primer lugar, la matriz M es simétrica, es decir, se cumple que M traspuesto es igual a M. Acá está la demostración. ¿Qué tal si transponemos a la matriz M? Es decir, toda la matriz en corchetes va a estar traspuesta. Aquí vamos a aplicar las propiedades de las matrices que hemos visto antes. Fíjense, acá tengo la matriz de identidad, que ya es una matriz simétrica. Cuando uno transpone un producto, se transpone cada elemento, pero se invierte el orden totalmente. Entonces, aplicando la transposición al corchete, tendría la identidad traspuesta menos x traspuesto por traspuesto, ¿no? Que sería este que pasa, está al final, pasa al comienzo. Luego la matriz central, que es una inversa, traspuesta. Y la primera matriz que ahora pasa al final como traspuesta. Aplicando las propiedades de las matrices traspuestas, tenemos que, bueno, esta es una matriz simétrica, te va a quedar ella misma, la identidad. X traspuesto me da X. X traspuesto X a la menos 1 traspuesta me da el mismo X traspuesto X a la menos 1 por la propiedad de que cualquier matriz simétrica, si una matriz es simétrica, su inversa también es simétrica. Y repito acá el X traspuesto. Lo que ha quedado al final es básicamente la matriz M, cumpliéndose así esa propiedad. La segunda propiedad es que la matriz M es idempotente. Eso significa que se cumple que M por M es igual a M. Fíjese, es decir, no importa cuántas veces yo multiplique a M por sí misma, siempre me va a dar nuevamente la misma matriz. Eso es una matriz idempotente. Para comprobarlo, usemos un poco de álgebra matricial y tenemos así, ¿no? M por M sería lo mismo que multiplicar toda esta matriz por ella misma. Aquí hacemos el álgebra de matrices. Cada elemento es multiplicado, me van a quedar 4 términos y que se van a cancelar. Bueno, después de multiplicar todo esto, en esta parte me queda un x repuesto por x y acá me queda un x repuesto por x a la menos 1. Todo esto es una matriz de identidad. Y al borrar esta parte, lo que me queda es este componente, que es igual al que está aquí. Borrando la matriz de identidad que cumple el rol del número 1 en el álgebra de matrices. Entonces puedo cancelar este término con este término, quedando solamente los dos primeros. Y que es justamente la matriz M. Entonces hemos comprobado que la matriz M es idempotente. Otra propiedad es que la matriz M es ortogonal a X. Es decir, se cumple que M por X es igual a 0. Multiplico M por X. Reemplazo aquí la definición de M. Y al multiplicar por X me va a quedar X por identidad me da X. Y le voy a multiplicar X por este componente. Aparece un X traspuesto X que se cancela con el X traspuesto por X a la menos 1. Quedando entonces X menos X igual 0. Entonces se demuestra que M por X es igual a 0. Otra propiedad de la matriz M es la traza. Recuerda que la traza es la suma de los valores de la diagonal de una matriz cuadrada.
Entonces, M es una matriz cuadrada de tamaño n por n. Y lo que dice esta propiedad es que la traza de la matriz M es igual a n menos k. Es decir, número de observaciones menos número de variables. Bien, veamos la demostración de ese resultado. La traza de M es igual a la traza de identidad menos toda esta expresión. Recuerden que la traza es solamente una suma, por tanto la traza de una suma de matrices es la traza de la primera más la traza de la segunda, y si es una resta es lo mismo. Entonces acá yo tendría la traza de esta matriz identidad menos la traza del segundo componente. Aquí fíjense, yo le he puesto este subíndice n para indicar que esta es una matriz identidad de tamaño n. Me parece importante resaltar ese n porque cuando calcule la traza de una matriz identidad me va a ser la suma de los números de su diagonal, y eso va a ser justamente la dimensión de la matriz identidad. Entonces esto va a ser una suma de n unos, y por este lado me queda este otro componente. Entonces esta traza de in es justamente n, ¿no? La suma de los n números, y aquí en el lado derecho me queda esta expresión. Ahora fíjense, aquí voy a aplicar la propiedad de la traza. Entre las propiedades de la traza había una que decía que cuando uno tiene la traza de un producto de matrices, en este caso hay tres matrices que se están multiplicando, ¿no? La X, la inversa y el X traspuesta. Algo que podemos hacer nosotros es mover la matriz que está al final, que es X', ponerla adelante. Siempre y cuando sea posible hacer esa multiplicación, ¿no? Entonces, es lo que he hecho aquí. Esta X' la he movido al comienzo. Entonces me queda traza de X traspuesto por X que multiplica a X traspuesto por X a la menos 1. Ojo, no estoy diciendo que lo que está dentro del paréntesis aquí sea igual a esto, ¿no? Definitivamente no es, son matrices de diferente tamaño, pero sus trazas son iguales. Es decir, con esos movimientos de las matrices, la matriz cambia, pero la suma de la diagonal va a ser siempre la misma. Entonces, lo que está aquí dentro del paréntesis es una matriz identidad, ¿no? Para cancelarse esto, pero es una identidad de diferente tamaño, porque es una identidad de tamaño k, puesto que X traspuesto X es una matriz k por k. Entonces la traza de una identidad de tamaño k es justamente k, quedando entonces n menos k. Bien, entonces la traza de la matriz M va a ser siempre n menos k. No importa cómo sean los x que han generado esa matriz M, siempre la traza de M va a ser n menos k. Otra propiedad es el rango de la matriz M, y el rango de la matriz M es igual a n menos k. No voy a hacer la demostración de este resultado. Bueno, hay un teorema matemático que dice que cuando uno tiene una matriz idempotente, el rango de una matriz idempotente es igual a su traza. Bueno, entonces aplicando eso, el rango de M es n menos k. Solo un pequeño comentario, y es que la matriz M es una matriz de tamaño n por n, ¿ya? Porque genera residuos, ¿no? Y los residuos son de tamaño n. Entonces M tendría que ser necesariamente de tamaño n por n. Pero su rango es n menos k. Es decir, la matriz M tiene un rango que es menor que a su número de filas o columnas. Es decir, en la matriz M hay dependencia lineal de filas o columnas. Por lo tanto, la matriz M es una matriz singular, su determinante es 0 y no se puede invertir. Muy bien, hasta ahí con la matriz M. Ahora veamos otra matriz parecida a M. De hecho, es un componente que es la que se llama matriz de proyección. Es una matriz que también se suele utilizar aquí en econometría 1 y vamos a obtenerla. A ver, de y sombrero igual a x por beta sombrero se obtiene lo siguiente. Y lo que tenemos aquí es y sombrero igual a x por, y acá he reemplazado el beta sombrero, y esto es igual a p por i. Entonces a esa expresión que también era un componente de la matriz M, ¿no? Ese x por x traspuesto por x a la menos 1, x traspuesto, esta expresión va a ser definida como la matriz P, matriz de proyección. Es como una especie de transformación. O sea, dado un vector columna de una endógena, si lo multiplico por P, el resultado me da el Y estimado. Bueno, entonces la matriz P también tiene sus propiedades,
No las voy a demostrar aquí. Resulta que la matriz P también es simétrica e idempotente. Va a ser una matriz ortogonal a M. Y además cumple que P por X es igual a X. Muy bien, hasta ahí con las propiedades numéricas de la estimación MCO. Ahora veamos las propiedades estadísticas del estimador beta de mínimos cuadrados ordinarios. Básicamente nos concentraremos en lo que es la media y la varianza de los estimadores. De la definición del estimador de mínimos cuadrados ordinarios tenemos este beta sombrero, y si reemplazamos a Y por X beta más U, por el modelo poblacional, tendremos lo siguiente. Aquí he reemplazado el Y por X beta más U. Multiplico todo este componente de la izquierda por estos dos elementos de aquí. Se van a cancelar el X transpuesto por X a la menos 1 en ambos lados. Y me va a quedar esta ecuación 1 que dice beta sombrero igual a beta poblacional más X transpuesto por X a la menos 1, X transpuesto por U. Esta ecuación 1 es una generalización de lo que habíamos visto en el modelo de dos variables cuando se definía lo que era el error muestral. Esta ecuación que relaciona el estimador con el parámetro poblacional. En general no van a ser iguales debido a que existe este error muestral que depende de los X y también depende de las perturbaciones o errores. Aplicando el valor esperado a la ecuación 1 tendremos lo siguiente. El valor esperado del estimador es igual al valor esperado de beta más X transpuesto por X a la menos 1, X transpuesto por U. Puesto que beta es un vector de números fijos, que son los parámetros, queda beta así, y bajo el supuesto que los X son fijos en muestras repetidas, el valor esperado se va a aplicar solamente al término U. Esta esperanza de U es 0, con lo cual se complementa la prueba de que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado. ¿Cómo sería el caso de la varianza? En caso de la varianza, calculemos la matriz de varianzas y covarianzas del vector columna beta sombrero. ¿No? Recuerden que beta sombrero es un vector columna, entonces la varianza de un vector columna siempre me va a dar una matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Aquella que tiene en la diagonal a las varianzas de los elementos y fuera de la diagonal a las covarianzas. Por definición de la matriz de varianzas y covarianzas tenemos esta expresión: varianza de beta sombrero es igual al valor esperado de beta sombrero menos esperado por lo mismo beta sombrero menos esperado traspuesto. Ahora, como es insesgado, sería esperanza de beta sombrero menos beta por beta sombrero menos beta traspuesta. Ahora, y beta sombrero menos beta, de la página anterior sabemos que esta resta es el error muestral en la versión matricial. Entonces, usando la ecuación 1, nos quedaría el valor esperado de el error muestral, que sería hasta acá nada más, ¿no? Por su traspuesta. Y aquí hemos puesto ya la traspuesta. Entonces, dada esta expresión, ahora vamos a aplicar el valor esperado a la expresión que vemos ahí. Bajo el supuesto de que los X son fijos, esos X van a quedar fuera del valor esperado. Entonces el valor esperado se va a ubicar solamente en la parte central. Y este esperanza de U por U traspuesta es lo mismo que la varianza de U, ¿no? Dado que U tiene media 0. Y la varianza de U es sigma cuadrado por identidad, bajo el supuesto de homoelasticidad y no autocorrelación. Entonces, reemplazando sigma cuadrado de identidad aquí en el centro, si yo reemplazo esto aquí, el sigma cuadrado, que es un escalar, lo puedo poner delante de todas las matrices. Y la entidad, que es como un número 1, puede desaparecer. Luego me va a quedar un X transpuesto por X, que se va a cancelar con el X transpuesto por X a la menos 1, quedándome finalmente la expresión varianza de B igual a sigma cuadrado por X transpuesto por X a la menos 1. Entonces, esto que tenemos aquí es la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Fíjese, esta va a ser siempre una matriz de dimensión K por K, dado que beta es un vector K por 1. Entonces, en esta matriz, en la diagonal, van a estar las varianzas de todos los betas, varianza de beta 1 sombrero, de beta 2 sombrero hasta el beta K, y fuera de la diagonal van a estar las covarianzas posibles entre los betas. Normalmente a nosotros no nos interesa mucho las covarianzas de los betas. Generalmente se analiza poco en econometría.
más nos fijamos en la diagonal, es decir, en las varianzas de los betas. Pero noten que con el álgebra de matrices hemos calculado la varianza del intercepto y de todas las pendientes, así como todas las covarianzas posibles. Y esto ha sido calculado todo de un solo tirón. ¿Ok? No como hicimos en el caso del modelo de dos variables, donde con bastante matemática y tediosamente encontramos una por una las varianzas, ¿no? Encontramos la varianza de beta 2 de la pendiente, también de beta 1, y requería una gran cantidad de trabajo. En el caso del modelo de K variables es mejor utilizar matrices y esta fórmula va a ser aplicada no importa cuántos regresores estén utilizando, es decir, no importa cuánto sea K. Entonces es mucho más conveniente trabajar con matrices. Por ejemplo, para comprobar que lo que le estoy diciendo es cierto y que esto es una generalización de lo que se encontró en el modelo de dos variables, veamos el caso K igual a 2. En este caso, acuérdense de lo que vimos en el video anterior. Si es el modelo de dos variables, la matriz X solo tiene una columna de unos y la única variable X aquí. También vimos que X traspuesto por X tiene esta forma y la inversa tiene también esa forma, eso ya lo vimos antes, donde θ es el determinante de la matriz X traspuesto por X. Y en esta ocasión le voy a dar una forma especial al determinante. Usando un poco de álgebra, encontramos que lo que hago aquí es multiplico y divido por n cuadrado, y luego el n cuadrado del denominador lo introduzco en el paréntesis, que va a entrar como un n, y esta sumatoria de x entre n es el x promedio elevado al cuadrado. Luego factorizo un n aquí y me queda n sumatoria de x y al cuadrado menos n x promedio al cuadrado. Y todo este paréntesis es igual a la suma de los x en desviaciones al cuadrado. Todo multiplicado por el n. Entonces pasando a las matrices, ¿no? La matriz de varianzas y covarianzas en el módulo de dos variables va a ser así. Y fíjese, acá está la matriz x traspuesto por x a la menos 1, donde se está dividiendo entre el determinante. Aquí no aparece el n porque se canceló con el n que estaba arriba. Entonces, esto va a ser la varianza de beta 1, esto va a ser la varianza de beta 2, lo multiplicado a 1 por sigma cuadrado, y acá están las covarianzas de beta 1 y beta 2. Luego, empezando por el segundo, que es más fácil, la varianza de beta 2 es sigma cuadrado entre sumatoria de los x en división al cuadrado, que es exactamente lo mismo que se obtuvo en el modelo de dos variables. Y en el caso de la varianza de beta 1 sombrero, sería sigma cuadrado por el término que está acá, el primero. Aquí lo he escrito. Bueno, este todavía no tiene la forma que presentamos en el modelo de dos variables, pero no hay problema porque esta sumatoria de x y cuadrado es igual a la sumatoria de x en desviaciones más n x promedio al cuadrado. Y luego de factorizar y cancelar algunos términos, me va a quedar exactamente la misma expresión que encontramos en el modelo de dos variables. Muy bien. Ya para terminar este video, veamos rápidamente lo que sería el estimador de sigma cuadrado. Este estimador se basa en el resultado de la esperanza de la sumatoria cuadrada de los residuos, como deben recordar ustedes del modelo de dos variables. En el modelo de dos variables se encontró que, no se encontró, más bien se mencionó que el valor esperado de la sumatoria cuadrada de los residuos era igual a n-2. Y a partir de este resultado es que uno construía el estimador S cuadrado. En esta ocasión vamos a demostrar que en general el valor esperado de la sumatoria cuadrada de los residuos, acá ahora fíjense está en notación matricial, es igual a n menos k. Donde en el módulo de dos variables k es igual a 2 sería un caso especial. ¿Cómo lo hacemos? Partimos de E igual a m por i, utilizando la matriz M generadora de residuos. Entonces tengo E igual a m por i, y en vez de i voy a escribir la expresión del modelo econométrico en matrices, que es x beta más u. Entonces me queda m, paréntesis, m, x beta más u. Multiplico cada término, m por x beta más mu. Pero entre las propiedades de m decíamos que m es ortogonal a x. Es decir, todo eso es 0. Por lo tanto me queda mu. Calculamos E traspuesto por E, la sumatoria de cuadrados de los residuos, que sería la traspuesto de este término, mu, sería u traspuesto m traspuesto multiplicado por mu.
Pero nuevamente, aplicando las propiedades, M es simétrica e idempotente, es decir, M traspuesto es igual a M y M por M es M. Por lo tanto, se simplifica así, ¿no? Como U traspuesto MU. Y aquí vamos a utilizar un artificio, un truco matemático, porque dice, yo tengo U traspuesto M por U. Y U traspuesto por M por U es igual, es una matriz 1 por 1. Claro, por el sumatorio de cuadrados de los residuos es un número, ¿no? Por lo tanto, esto también es un número. Y cuando se trata de una matriz 1 por 1, trivialmente la traza de una matriz 1 por 1 es justamente esa misma matriz, ¿no? Fíjense, piensen en una matriz de una sola casilla, ¿no? Su traza, su diagonal es ella misma y su traza también será ella misma. Entonces voy a hacer un truco matemático, es definir que esta matriz es igual a su traza. No hay ningún problema. Y la ventaja de esto es que puedo utilizar las propiedades de la traza, ¿no? Esa propiedad que les dije que la última matriz la puedo correr y la pongo adelante. Y entonces me queda traza de U por U'M. Ahora, aplicando el valor esperado a esta expresión, me quedaría el valor esperado de E traspuesto E igual a esperanza de la traza de U por U'M. Como lo aleatorio es U y U traspuesta y M no, porque depende de X, que son X fijos, el valor esperado va a correr justamente hasta el centro. ¿No? Fíjese, el valor esperado se introduce en la traza porque la traza no es nada más y nada menos que una suma, una sumatoria. Entonces el valor esperado se introduce aquí. La esperanza de U por U traspuesta es sigma cuadrado por identidad, porque es la varianza de U. Entonces tengo sigma cuadrado por identidad. La identidad I por M me da M. Entonces el sigma cuadrado, que es una constante, la pongo fuera de la traza. Recuerden otra vez, revisen las propiedades de la traza. Y me queda traza de IM, o que es lo mismo de M. Y hace un rato demostramos que la traza de M era N menos K. Y con ello completamos la prueba. Entonces hemos encontrado que el valor esperado de la sumatoria de cuadrados de los residuos es justamente sigma cuadrado por N menos K. Entonces bajo ese resultado que ya está demostrado, se propone el estimador S cuadrado, que es el mismo que pedíamos en el caso del modelo de dos variables, solamente que ahora generalizado para el caso del modelo de K variables, ¿no? Entonces sumatoria de cuadrados de los residuos entre N menos K. En el caso de dos variables, K es 2, sería un n-2. Si fueran tres variables, sería n-3, etc. Y obviamente, este estimador es sin sesgado, pues cuando aplicamos el valor esperado, el esperado de la sumatoria de los residuos, me va a quedar, ya sabemos que esperanza de sumatoria de cuadrados de los residuos es igual a sigma cuadrado por n-k, se cancelan los n-k y me queda sigma cuadrado. Y por último, se puede comprobar que bajo los supuestos del modelo clásico, la varianza de este s cuadrado es varianza de s cuadrado igual a 2 sigma a la cuarta entre n menos k. Muy bien, es todo lo que les tengo que mostrar por ahora. Muchas gracias por su atención a este video.